Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, al periodista deportivo Ramón Morales Verdugo. Muchísimas gracias por atender esta conversación con el programa Sobre el Tapete. Es un gusto. Bienvenido. Ramón, la selección ecuatoriana de fútbol ha tenido sus altibajos en su rendimiento, en su nivel de juego. Pero probablemente ahorita en estos momentos se encuentre en esa fase clasificatoria al Mundial 2026. ¿Cómo mira las condiciones, las posibilidades y el nivel de juego o su rendimiento después de que cambió de técnico? Bienvenido. ¿Cómo está, Pedro? Saludos para usted, saludos para su prestigioso programa también a nivel de Manaví, a nivel nacional. Bueno, evidentemente yo no creo que Ecuador vaya a tener problemas por clasificar al Mundial del 2026. Es una clasificación que evidentemente tiene a muchas selecciones con esa posibilidad. Sin embargo, el funcionamiento del juego del combinado tricolor no es el óptimo, no es el mejor a nivel ofensivo, y es un equipo que evidentemente tendrá que dar mayores realce o mayor realce a nivel del juego característico que necesita esta selección comandada por Sebastián Becasese. Si bien es cierto, a nivel defensivo es nuestra fortaleza, y mucho más lo que vimos ante el combinado de Brasil, también habría que ver cómo en condición de local podemos desarrollar un mejor juego característico, como lo habíamos hecho hace muchos años, especialmente jugando en casa cuando habíamos ganado muchos puntos también, ¿no? ¿Y qué cambia o no en el planteamiento que tenía el técnico Félix Sánchez con el que propone o plantea Sebastián Becasese? ¿Qué cambios vio? Bueno, Becasese una línea de 5, línea de 3, de esa manera, evidente un juego característico a nivel ofensivo. Veremos si realmente le puede acompañar a él ese juego, esa posibilidad de ir enmendando mucho más a nivel ofensivo. Veremos si realmente la propuesta ofensiva, porque hay aquí algún condicionante, Pedro, y que hay que también saberlo precisar. Hay jugadores de los convocados por Sebastián Becasese que no están adaptados a la altura, la mayoría. Por ejemplo, uno de ellos está adaptado, Yalmar Medina, que viene jugando con el conjunto del Independiente del Valle. Ángelo Preciado juega en Europa. Los centrales juegan en Europa. Pacho e Hincapié o Pacho Torres, si es que sería la línea de centrales. Torres juega en Brasil. El arquero juega en Argentina. Los volantes, la mayoría juegan en Europa. Y si hablamos de los delanteros también, Ender Valencia, bueno, no juega en Europa, juega en Brasil, pero Kevin Rodríguez juega en el fútbol europeo, y el único volante que sí tiene las características de estar adaptado a la altura es Kendry Páez, que no pasa por un buen momento. Y eso le juega en contra entonces todo eso que te plantea Ramón. Y tienen a 10 jugadores adaptados a la altura, o al fútbol peruano también. Claro, ¿y eso le juega en contra o le pudiera jugar en contra? Nos jugó en contra las 2 eliminatorias anteriores. Usted recuerde que con Perú nos ha visto la cara el conjunto peruano en las 2 últimas eliminatorias. Nos ha ganado en Quito, donde era muy evidente de que Ecuador tenía su fortaleza, especialmente en la primera clasificación al Mundial del 2002, luego a la del 2006 y viceversa en otras clasificaciones. Sin embargo, a medida que nuestros jugadores empezaron a salir al fútbol europeo, eso no fue la fortaleza tan loable, porque evidentemente la altura sí juega. Yo recuerdo que Ángelo Preciado y el mismo Moisés Caicedo decían, en Bolivia nos ahogamos, cuando ya estaban adaptados al fútbol europeo. Entonces, eso es una condicionante que para mí puede pesar el día de mañana, aunque individualmente y colectivamente para mí Ecuador es el favorito. Sin embargo, Perú con poco o nada nos ha visto la cara, reitero, en las 2 últimas eliminatorias, y hay un cuco viejo en el conjunto peruano, pues es el entrenador Jorge Fossati, que ya conoce las virtudes y la idiosincrasia de nuestro fútbol, Pedro. Usted mencionó que Ecuador tiene una de las mejores defensas, inclusive alguien me decía que tiene una de las mejores defensas del país, no sé si coincida, de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol, y también tiene un medio campo entre lo aceptable y también con alto nivel de juego, sobre todo de marca y algo de ofensiva. ¿Pero qué le falta en la delantera? ¿Le falta el gol? ¿Le falta ese jugador que penetre, que vaya al área y que pueda ser incisivo, o además que meta la pelota, mejor dicho?
Usted lo ha dicho, Pedro, y usted es una persona muy preparada, periodista de mucha experiencia en mi provincia de Manabí, y que ha visto fútbol también. Nosotros, hace muchos años, en las eliminatorias sudamericanas, hace más de 20, 25 años, teníamos a delanteros de las características de Eduardo El Tanque Hurtado y de Agustín Delgado, Chucho Benítez, que en paz descanse. Y nosotros no propagábamos, tanto a nivel defensivo y de mediocampo. Teníamos a un Alex Aguinaga que tenía su gran momento en el fútbol mexicano, Iván Caviedes, que luego dio el salto al fútbol italiano, y otros jugadores como Iván Hurtado, pero no eran más. Nosotros ahora exportamos laterales, defensas centrales, volantes centrales y volantes de doble función, ahora con la evolución del fútbol, pero sin embargo hemos caído muchísimo, no sacamos delanteros. Y es ahí donde usted bien lo precisaba, nos falta el gol. Ener Valencia no pasa por un buen momento en el fútbol brasileño, ni siquiera es titular. Acá en el fútbol ecuatoriano, uno de los jugadores ecuatorianos con mayor realce en los últimos partidos de la segunda etapa ha sido Miguel Parrales, no ha sido convocado. Es un jugador que pudo haber estado bien, por lo menos en una variante, porque está adaptado a la altura. El goleador es un paraguayo, Luis Arce. Sin embargo, no hemos sacado, nos hemos preocupado con el paso de los años de sacar muchos laterales, muchos defensas centrales, muchos volantes, pero los delanteros estamos escasos de aquello y de verdad estamos sufriendo, al menos en estas eliminatorias, Pedro, y ojalá no vayamos a sufrir en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Bueno, porque fue evidente con la selección de Brasil. Yo al menos por cuestiones personales solamente vi los últimos 25 minutos del segundo tiempo y escuchaba comentarios que criticaban a la selección ecuatoriana de fútbol. Yo decía, ¿qué partido están viendo? Porque estoy viendo una selección que está tocando, es más, lo tenía de la media hacia atrás a Brasil, pero claro, no llegaba con el gol, que pudo haber sido algún jugador de estos claves que pudiera haber marcado, porque hubo la posibilidad, se crearon las opciones, pero entonces es una de las falencias grandes que tenemos, la delantera. Entonces, sí, es una de las falencias grandes, pero sí, adelante, perdón. Sí, entonces ahí me quedé corto porque usted mencionó que se pueden probar o se pueden convocar a algunos jugadores, no sé si Campana, Carrillo, Parrales, pudieran ser opciones que el actual técnico le permita también convocarlos para ir reforzando esa debilidad que tenemos, que es la delantera. Sí, sino que a veces, Pedro, nosotros somos muy analíticos en cuanto a las convocatorias y quizás no vemos, o para el técnico vemos el fútbol diferente, ¿no? Siempre digo que los entrenadores tienen algo más de diferente que nosotros los periodistas deportivos o los comunicadores en general, que también saben de fútbol, pero a veces yo no entiendo cómo es la convocatoria de jugadores del momento versus lo que el entrenador quiere o la convicción del entrenador. Porque, por ejemplo, si yo veo que Carrillo viene siendo titular en el fútbol brasileño, venía haciendo goles, o Campana venía siendo titular en el fútbol de la Major League Soccer, o Parrales viene siendo regular y siendo uno de los goleadores importantes del Orense, ¿por qué no los convocas? Bueno, las decisiones son del entrenador, sin embargo, hay oportunidades que en la vida y en el fútbol el deportista o el ser humano espera. Ojalá y Kevin Rodríguez, ojalá y Ener Valencia, ojalá y los ofensivos le puedan dar esa alegría ante el conjunto de Perú. Será un partido muy importante, será un partido donde haya mucha fricción, donde Perú definitivamente no va a dejar jugar a Ecuador de manera cómoda. Y reitero, para mí el tema de la adaptación a la altura en condición de local tiene que ver muchísimo. Ya la hemos sufrido, Pedro, inclusive con el anterior técnico, con Alfaro. Claro. Usted lo decía muy bien, Ecuador toca, defensivamente está muy bien parado, pero no creamos a nivel ofensivo. Y es ahí una de las grietas que tiene el conjunto ecuatoriano y que yo fui un crítico, inclusive cuando Alfaro llegó al Mundial, donde Alfaro tenía un gran planteamiento defensivo, pero ofensivamente no elaboraba y no era convincente porque no pasaban por un buen momento de elaboración los jugadores. Claro, y lo que es un poco inentendible, ¿no? En otros tiempos, cuando clasificamos a otros mundiales, eran pocos los jugadores que jugaban fuera del país, que jugaban en otros países. Hoy que tenemos varios jugadores que juegan en diferentes ligas y ligas de primer nivel, no se ve reflejado en el juego como equipo o como selección. ¿Por qué ese fenómeno? Bueno, usted sabe que las selecciones no tienen todo el tiempo de adaptación completa, especialmente en las convocatorias. Y digo esto porque Brasil es muy criticada. La generación de Brasil
saca jugadores a cada rato, sin embargo el funcionamiento no es el óptimo. Vea usted en los resultados de esta última fecha de las eliminatorias, Uruguay empata contra Paraguay, Uruguay tiene algunas bajas importantes. Si bien es cierto, Ecuador en el nivel funcional defensivo me deja a mí tranquilo, a nivel ofensivo no destaca para nada. Argentina por momentos convence y por momentos le cuesta, le había costado el primer tiempo ante Chile. Las eliminatorias en Sudamérica en general son muy complicadas. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dicen entrenadores del primer mundo futbolístico como Mourinho, como Guardiola, son muy complicadas. Y a veces las convocatorias son de un momento a otro. Usted debe saber que las elecciones son de procesos. Cuando a mí me dicen es que en las selecciones no hay procesos, no, los procesos existen en los clubes. Las selecciones son de momentos y de convocatorias, aunque a veces los momentos no se reflejan con las convocatorias, valga la redundancia. Claro, antes habían selecciones imbatibles, con un altísimo nivel de juego. Ahora vemos que no hay equipo pequeño. Claro, todo eso cambió con el paso de los años. Ecuador ya no es el patito feo desde el 2002 en adelante. Venezuela mismo, que era el patito más feo que Ecuador, ahorita hace buenos partidos, buenos encuentros con cualquier selección de fútbol. Claro, Venezuela, vea usted Venezuela cómo llegó a ser un equipo convincente desde la generación del Mundial Sub-17 con Dudamel y compañía. Bolivia, con Marco Antonio Echeverri y la escuela de Javier Ascargorta y muchos jugadores que sacó por allá en el 94, lamentablemente se despegó por una desorganización completa. Usted debe de recordar la escuela Tabucha Vilera en Bolivia que dio muchos resultados, sin embargo no siguieron con eso. Chile no ha sacado la generación dorada de los dos campeonatos de la Copa América, de algún torneo internacional importante en el que participó. Y bueno, Argentina y Brasil, que son selecciones o países que exportan jugadores a millar y surgir. Por ahí se ha quedado Paraguay, se ha quedado Perú, pero de todas maneras jugarle eliminatorias contra ellos no deja de ser fácil. Claro, Colombia también apareció nuevamente con algo de protagonismo, porque recuerdo usted en los 90, en la época de los Higuita, de los Valderrama, era un equipazo con un nivel de juego elegante, atractivo. Y en el tiempo también comenzó a decaer, pero ahorita parece que nuevamente está repuntando. ¿O cómo mira las posibilidades de Colombia? En nivel de juego, en rendimiento y por supuesto también en la posibilidad de ir al Mundial, porque ahora son, creo que 6 equipos que clasifican, ¿no? Hay más opciones para llegar al Mundial. Así, hay más opciones. Por eso yo digo que va a ser bien complicado que Ecuador se quede esta eliminatoria. Sería un más que fracaso donde Ecuador se queda. Y cuando usted me pregunta de Colombia, para mí la mejor generación de Colombia que yo he visto en el fútbol desde que veo fútbol desde el 88, 89, para mí ha sido la de los 90. Yo creo que lo conversaba en algún momento con Alex Escobar, el exjugador de Liga de Quito de América de Cali, seleccionado colombiano, y coincidíamos de que la mejor generación fue esa selección colombiana, con Valderrama, con Leonel Álvarez, con Chontico Herrera, con Faustino Asprilla, Tren Valencia, Aristizábal, estaba René Guita, estaba Oscar Córdoba, Freddy Rincón, que en paz descanse. Bueno, una constelación de estrellas. Con relación a esta Colombia, que muchos me nombran a James Rodríguez y todo lo demás, con respeto que se merecen todos y respetando opiniones o la famosa democracia de opinión, valga la redundancia, esta selección actual de Colombia para mí no le llega ni a los talones a la generación de los 90, que también pude verlo. Perfecto. Y usted mencionaba algo, ¿no? Que en efecto, capaz que no va a ser una complicación de que la selección ecuatoriana de fútbol clasifique al Mundial 2026, pero también es bueno que vaya con un nivel de juego y no vaya a ser el ridículo. Y es lo que estamos viendo con estos altibajos. Y hay que reforzar esas líneas. Por lo menos la defensiva o la línea de atrás es uno de los soportes que tiene la selección. Pero hay que trabajar bastante en la delantera o hay que ir experimentando o buscando alguna experiencia o incorporación con jugadores que le puedan dar, cubrir esa debilidad que tenemos en la delantera. Sí, sino que de aquí a 2 años yo no sé qué delantero puede estar surgiendo de manera importante a nivel del fútbol europeo. ¿Por qué no le paramos con la Campana, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué razón será? Yo de verdad no quiero ser prejuicioso, pero lo de Campana sí me extraña. No sé por qué no se lo convoca. Ha tenido oportunidades Campana en la selección. Jordi Caicedo pasó lo mismo, tuvo muchas oportunidades. Ronnie Carrillo no se le ha dado las oportunidades. Pero de aquí a 2 años, Pedro, a mí sí me preocupa el nivel de nuestros delanteros. Porque coincido con lo que usted dice. Si vamos a ir a un mundial y no va a tener jugador problemas para clasificar, yo me quedo tranquilo con la defensa y con el mediocampo. Claro. Pero no me quedo tranquilo con la delantera, que es ahí donde debemos de mejorar.
¿Se están convocando, usted cree, en términos generales, a los jugadores que atraviesan por su mejor momento futbolístico o hay uno otro que otro jugador que estaría apadrinado? Y decir apadrinado, esa frase que es muy de redes sociales y está bien, respeto mucho a quienes lo digan y es muy polémica también. Y de hecho se ha Quisiera suscitado alguna tener la... polémica alrededor de eso en las últimas semanas. Sí, sí, sí. Es algo que se vive repitiendo en las redes sociales y hasta los propios comunicadores o colegas lo aseguran, ¿no? Porque me imagino deben de tener información. Sí se hace raro que las convocatorias a veces quizás no sean los jugadores que tengan los mejores momentos, pero yo soy muy respetuoso del entrenador, más allá de que a veces he emitido críticas sobre las decisiones de ciertos entrenadores, pero asegurar que existen mitos o la supuesta conformación de convocatorias de acuerdo a lo que ciertos dirigentes quisieran o tienen que verse con lo que ellos quieren por parte de los entrenadores, bueno, eso sí, asegurarlo sería una responsabilidad periodística mía. Claro, ¿y cómo vio el debut de BKC frente a Brasil? ¿Cómo lo evalúa, lo Bueno, califica? el Porque debut a entrar a nivel debutar con defensivo una selección monstruo bueno. como Brasil no es tan sencillo, aunque los expertos dicen que estuvo desdibujado de Brasil. Sí, es que es el peor Brasil de los últimos años, ¿eh? En funcionamiento. Sin embargo, yo lo decía hoy día en la radio, en el programa de Grupo Caravana, decía de que este partido ya me lo he visto varias veces. Jugamos como nunca y perdemos como siempre, Claro. porque tuvimos una opción importante de gol con Moisés Caicedo que no supo definir, y esas pocas o muchas oportunidades de gol es donde hay que saberlas aprovechar. Entonces ahí el conjunto ecuatoriano no supo aprovechar y esas desconcentraciones o desvariaciones en la marca nos pasó factura en el gol del conjunto brasileño, que reitero, lo he visto durante años cuando hemos enfrentado a Brasil, inclusive lo he visto en clubes cuando las desconcentraciones defensivas también nos pasan factura, Pedro. Claro, este dato me lo facilitó un colega de acá de Manta, Daniel Palma, que también estaba vinculado al periodismo deportivo. Me decía, en el partido con Brasil, nuestra defensa se lució como siempre, porque es nuestra fortaleza, pero dice que nuestra defensa anuló a Vinicio Junior, quien es un jugador nominado al Balón de Oro. Significa que tenemos bastante fortaleza ahí en esa línea de juego. En el recorrido con Vinicius Junior se mandó un partidazo a Alan Franco, que estuvo como lateral por derecha, aunque no podía jugar Ángelo Preciado por acumulación de tarjetas amarillas. Cumplió a rajatabla el haber marcado a Vinicius Junior y haberlo opacado completamente. Reitero, para mí nuestra defensa tiene años de exuberante nivel, con Pacho jugando en el PSG, con Hincapié jugando en Alemania y pudiendo pasar equipos importantes. Y con edades que Con les van a Ángelo permitir Preciado. mantenerse en el tiempo todavía. Sí, sí, sí. Lo que a mí me preocupa son los delanteros, Pedro. Eso es lo que creo que la mayoría de ecuatorianos o de comunicadores sociales deportivos somos los que analizamos más allá de los resultados o del funcionamiento. Ofensivamente sí es discreto el nivel de la selección ecuatoriana y de Caceres, para ser el primer partido y para no haber tenido tantos días de entrenamiento, yo creo que ha cumplido. O sea, en el presupuesto está perder contra Brasil, sí. Sí, no es que seamos insensatos o seamos faltas de fe, pero siempre ha sido perder con Brasil porque la estadística lo dice. Claro, pero se pudo haber logrado el empate. Sí. Oiga, Sí, a ver, quiero estos últimos minutos aprovechar para hacer una especie de comparación en todas las épocas en que Ecuador ha estado en estos procesos eliminatorios y sobre todo cuando ha logrado clasificar al Mundial, porque ha llegado a 4 ediciones, Copa Mundial en 2002, 2006, 2014 y 2022. Voy a decir un comentario mío propio, más que como experimentado en el fútbol, como aficionado del fútbol que he sido toda la vida, pero creería yo que en los 2 primeros mundiales, 2002 y 2006, creo que tuvimos una selección que además de llevarnos al mundial y que tuvimos varios centros delanteros que metían gol hasta en los entrenamientos y hasta de por gusto, tuvo la mejor selección en el nivel de juego en los mundiales, las mejores presentaciones, aunque en el primer mundial fue eliminado en la primera ronda, pero dejó una impronta allí. No sé si me estoy equivocando y quiero escuchar su opinión, Ramón Morales. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. La del 2006 me gustó muchísimo, la del 2002 llegaban con mucha expectativa, pero siempre México fue nuestro terror en los partidos amistosos de Copa América y del Mundial.
Luego la del 2006 teníamos a Caviedes, teníamos a Carlos Tenorio, Agustín Delgado. Imagínense tener a unos Dos tremendos centros delanteros, Caviedes y Agustín ahora, Delgado, ¿no? si no era el uno era el otro. Y ahí fue que llegamos a una segunda instancia, ¿no? Que pudimos haber logrado inclusive llegar más lejos de ese mundial, porque teníamos las condiciones. Claro, fue contra Inglaterra, que el tiro libre de David Beckham, que lo hace al Conde Mora. Y ahí no fue, y ahí no fue más, ¿no? mejor. Y ahí no fue más, porque Ecuador se plantó bien. Si no mete ese gol de bola muerta, creo que otra hubiese sido la historia. No sé si me equivoqué. Sí, sí, usted recuerde que Carlos Tenorio, si mal no recuerdo, se perdió una posibilidad de gol contra Inglaterra, que dio en el travesaño, ¿se acuerda? En ese partido. Entonces, de verdad, para mí el 2006 marcó un buen presagio que podíamos llegar más lejos. Y este nuevo proceso en el que estamos todavía con un nuevo técnico, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cree que las perspectivas que tiene la selección ecuatoriana mejoraría el rendimiento de fútbol en todas las líneas y se debe trabajar mayormente en la parte delantera? Sí, yo creo que nos falta eso, de conseguir jugadores adelante que graviten. Yo le hablaba del Team Delgado, de Carlos Tenorio, de Iván Caviedes. No tenemos esa clase de jugadores arriba. Sí tenemos jugadores a nivel defensivo y a nivel de mediocampo que nos pueden dar cierta generación. No sé lo que pasa con Kendry Páez en estos momentos. No es el mismo Kendry Páez que inclusive se había ganado la posibilidad de ir a la selección, pero creo yo que puede dar mucho más una vez que se vaya al Chelsea o se vaya ya a Inglaterra. De medio campo hacia arriba tenemos mucho, pero ya a nivel ofensivo, como delanteros de área, esa sí es mi preocupación. Hay que mejorar en eso porque en líneas defensivas y de medio campo estamos bien para mí, Pedro. Mi querido Ramón Morales Verduga, muchísimas gracias por conversar con este espacio de opinión. Muy gentil por sus grandes y valiosos aportes, que siempre resalto la participación de ustedes, los invitados. Muy amable. No, un abrazo, Pedro, y gracias siempre. Un gusto y a las órdenes siempre. Gracias, Ramón, y éxito también.